obs- observar los nuevos desafíos que se van presentando. Desafíos que evidentemente vienen desde el contexto, ¿cierto?, social, cultural en el que nos encontramos y que también provienen desde, podríamos decir, los análisis propios, ¿no?, de nuestra disciplina, que en este caso, claro, yo hablo desde la psicología, ¿no?, pero que se pueden extender perfectamente hacia las profesiones que trabajan con personas, es decir, colegas que, ¿cierto?, trabajan en el área salud, colegas que trabajan en el área del trabajo social o servicio social, terapia ocupacional, ¿cierto?, educación, y en fin, todas las personas que de alguna manera estamos desarrollando un oficio que requiere de alguna forma una elección vocacional, ¿no? Eh, en fin, quiero comenzar agradeciendo la presencia siempre masiva y comprometida de mujeres. ¿Por qué le agradezco y declaro mi admiración? Porque sabemos que de cierta forma, ¿no?, en nuestra cultura machista a la mujer le encargamos por defecto ya la misión de cuidar las tareas domésticas, ¿no? Y por lo tanto, lo más probable es que muchas de ustedes estén asistiendo a este seminario, ¿no?, al cuidado de un hijo, hija o de algún familiar, ¿cierto? Y por eso o no pueden encender la cámara o están en esa situación de una doble función, ¿no? Entonces, ser mujer, profesional, estudiar más encima, generalmente agrega carga, ¿no? Pero no aliviana. Y quiero también en esa misma línea agradecer y declarar mi admiración a mis colegas varones porque bajo el mismo pacto patriarcal estudiar, ¿no? Venir a estas instancias cuando uno de pronto, ¿cierto?, tiene que asumir la tarea de proveer como animal, ¿cierto? Ya, también implica un acto de humildad y el deseo de crecer también en estos ámbitos, ¿ya? Así que eso. Voy a hablar hoy día desde donde yo hablo, ¿ya? Y eso siempre me importa declararlo en voz alta. Es decir, yo soy un hombre de 50 años, heterosexual, y claro, yo veo el mundo y las cosas desde esa situación, ¿no? Que no elegí, ¿ya? Y por lo tanto, cuando digo esto, también quiero decir que tengo sesgos propios de no ser, cierto, mujer o de no adscribir a otra orientación sexual. Por lo tanto, desde ya yo pido las disculpas por si en algún momento digo algo que pudiera sentir cierto, hacer sentir dolor cierto, o sentirse ofendido, ofendida. No es mi intención, ¿ya? Y si eso pasa, ustedes enseguida me corrigen. Ya lo pueden hacer por micrófono, en voz alta, ¿cierto? Lo pueden hacer por chat, en el chat público o privado. Yo la corrección la agradezco porque lo entiendo como un compromiso para ser todos buenas personas, ¿vale? Así que eso. Bien, hoy día hay que hablar de esto, ¿no? De salud mental y cómo poder hacerlo sin sobrepasar lo local, porque si ustedes se dan cuenta, en el chat, ¿cierto? Están poniendo, hola, saludos desde Coquimbo, Puerto Natal, en la Patagonia, México, ¿cierto? Y tantos otros probablemente países que están acá. Y la primera cuestión, siento que debiéramos observar en los actuales desafíos de salud mental tienen que ver justamente con nuestra manera de concebir, o salud en general tiene que ver con nuestra manera de concebir el ser humano. Eh, porque, porque si no caemos en el riesgo, ¿cierto? Tecnócrata, de creer que para cada situación, ¿cierto?, que tenemos en lo humano, primero hay una especie de generalización eh, y que por lo tanto, ¿cierto?, tenemos técnicas específicas que nos permiten de alguna manera resolver ese problema, ¿ya? Sin embargo, uno de los desafíos que debiéramos, ¿cierto?, empezar a observar hoy día, especialmente con este segmento, ¿no?, que es la adolescencia, porque por otro lado, ¿cierto?, la adolescencia en general se presenta como una etapa compleja, ¿no? Cuando uno trabaja con padres, madres, ¿cierto?, cuidadores que tienen hijos o hijas adolescentes, o se están acercando a la adolescencia, muchos de ellos ya a priori, ¿cierto?, asumen como con cierto temor, ¿no? Así como, oh, va a llegar a la adolescencia, oh, no, ya está en la adolescencia. Y uno dice, ah, sí, claro, por eso entonces se explican todas estas cosas que te están pasando, ¿no? Qué terrible. Entonces, hemos asumido culturalmente la adolescencia como una etapa que per se supone crisis, ¿ya? Y aquí hay que empezar a ver algunas cosas porque son un poquito complejas cuando uno las quiere mirar solo desde la perspectiva interventiva. Es decir, siento qué problema tiene su hijo o su hija, entonces tenemos una técnica, ¿no?
Porque lo primero que habría que plantear es que de cierta forma la adolescencia, y esto no es una crítica, es una constatación, y probablemente ha traído más cosas positivas que otras, ¿no? Es una etapa que empezamos a visualizar, a distinguir en el siglo XX. Por eso que probablemente ustedes, ¿cierto?, tengan abuelos, o, ¿cierto?, los más jóvenes y las más jóvenes, bisabuelos, ¿cierto?, que se casaron o se emparejaron muy jovencitos, no 13 años, 14 años. Historias como, por ejemplo, mi abuelo tenía 20 y mi abuela tenía 13, ¿ya? Hoy día eso, ¿cierto?, no solo es un delito, ¿no?, sino que es impensado, ¿no? Como una chica de 13 se va a emparejar, ¿cierto?, con un sujeto a esa edad, con perspectiva de hacer vida de pareja, familia. Bueno, porque de alguna manera, ¿cierto?, la adolescencia la comenzamos a observar más nítidamente en este periodo de la historia, ¿no? Es decir, en el siglo XX. Eh, y eso hay que plantearlo con cierta claridad, visualizamos, porque en el fondo, cuando observamos, por ejemplo, la etapa, ¿no?, propia de la adolescencia, vamos a observar que hay elementos que son complejos aún hoy de discernir. Porque decimos, ya, ¿cuándo se es adolescente? ¿Cierto? Y muchas personas podrían pensar, ¿cierto? Bueno, alrededor de los 12 años, ¿ya? Entonces, fíjate, nuestro criterio, cuando lo pensamos así, para pensar la adolescencia, tiene que ver con una cuestión propia de la edad, ¿te das cuenta? Cuando se es adolescente. Bueno, cuando ¿cierto? Es esa etapa entre la niñez y la adultez que comienza en algunos países a los 18 años, ¿cierto? Y en otros a los 21, que es donde recibimos ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, votar, conducir y otras cosas más. Ya cuando se es adolescente, wow, cuando se empieza a desarrollar el pensamiento abstracto. Entonces tenemos entonces una definición, ¿cierto? Más, podríamos decir, cognitiva, ¿no? Más intrapsíquica de lo que pudiera ser adolescente. Eh, entonces, fíjate, se es adolescente cuando. Y esta dificultad para definirlo ya proviene, podríamos decir, o exhibe, ¿cierto?, nuestra manera de comprender al ser humano como una dualidad. Esa dualidad platónica, ¿cierto?, que observamos en algún momento como cuerpo y alma, ¿se acuerdan? Y que hemos criticado, ¿no?, desde nuestro pensamiento más contemporáneo, permanece esta dualidad, ¿cierto?, cartesiana. Cuando digo cartesiana me refiero a que proviene desde Descartes, ¿cierto?, en donde la mente y el cuerpo son dos cosas separadas. Y por eso que decir cuándo comienza la adolescencia, para muchas y muchos, a veces es complejo, ¿no? Tenemos diferentes referentes para plantear eso. Sin embargo, la adolescencia comienza cuando experimentamos este cambio radical en nuestro cuerpo, ¿cierto? Relativo a la primera menstruación en las mujeres, ¿cierto? La menarquia. En los hombres cuando comienzan ya, ¿cierto?, las primeras poluciones, en donde de alguna forma el cuerpo te dice que ya estás maduro y estás madura. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cierto? Bueno, para cosas del cuerpo. En este pensamiento dual, ¿cierto? Estás maduro o madura para cosas del cuerpo. ¿Qué cosas del cuerpo? Procrear. Ese es el punto. Entonces decimos, bueno, ahí, ¿cierto?, hay un consenso, ahí comienza la adolescencia, con procesos que son relativos al momento, evidentemente, ¿no? Es decir, un sujeto se está acercando a la adolescencia en la medida, ¿cierto?, en que ha comenzado ya la gran explosión hormonal tendiente, ¿cierto?, al desarrollo sexual primario y secundario. Evidentemente, quispetina en la sangre va a generar, ¿cierto?, una serie de otros cambios hormonales que van a presentar, que van a tener un correlato orgánico visible, ¿no? Porque eso está en el espacio químico, por lo tanto no lo podemos observar, pero vamos a observar cierto enanchamiento de cadera, cierta aparición de vello púbico, ciertos cambios en la voz, cierto ensanchamiento de hombros, en fin. Y evidentemente para llegar al momento en donde ya tenemos la primera menstruación, ¿cierto? Las primeras poluciones en los varones, que te está diciendo de alguna manera el cuerpo que ya maduraste. Levantó la manito, ahí espérenme, Valeria. Hola Valeria, no se le escucha a Valeria, o yo no le escucho. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Ya. Ya. Hola, soy educadora de párvulo. Hola Valeria. Constantemente estoy leyendo, me encanta la psicología, me encanta la Ujú. psiquiatría, me encanta todo el tema de la mente, ¿eh?
y tengo una hija de 10 años. Ujú, Este tema, hay un tema que acabas de mencionar, por ejemplo, cuando ujú, hablamos de la primera menstruación. Hablamos de la ujú, primera menstruación y hablamos como que llega el periodo de pensar en que llegó la adolescencia, pero ujú, hoy día nos enfrentamos a una nueva edad de menstruación ujú, con esto de porque hay mucha intervención hormonal, tanto ujú, en la alimentación, en toda la alimentación, ujú, vegetal, de todo. ujú, Entonces, nos estamos enfrentando a eso y hoy día, por ejemplo, de un curso de mi hija que va en quinto básico de 10 años, yo te digo que más del 60% de las niñitas ya está con una menstruación ya ujú, que ya les llegó su primera menstruación, pero ujú. son niñas. O sea, a mi Exacto. parecer no es una edad de adolescente. Ujú, No sé si me explico o no sé si yo estoy ujú, muy equivocada. ujú. No, no estaba equivocada. Efectivamente, ¿cierto? Hemos observado de alguna forma ¿cierto? Ocurrencia de menstruaciones o de, ¿cómo se llama? Claro, de menstruaciones en niñas pequeñas, ¿no? Y que generalmente concitan a veces no la preocupación médica y por lo tanto tratamientos no hormonales. El tema es que cuando te estoy planteando esto, fíjate lo que estoy señalando en general, tiene que ver con que la adolescencia como tal es una etapa del desarrollo humano, una etapa, un ciclo, ¿cierto?, del desarrollo humano que antes no se observaba. ¿Ya? Era bien, decíamos jóvenes, ¿no? Estoy hablando principio del siglo XX, es decir, a esa edad, ¿cierto? Ya tú tenías tamaño, cierto peso y talla de lo casi un adulto, tenías que seguir al trabajo. Pero esto que planteas tú te muestra un poco la condición de la adolescencia, que por un lado, ¿cierto? Experimentas tú un cuerpo relativamente maduro para la procreación, ¿ya? Y al mismo tiempo, ¿cierto? Un desarrollo conductual, ¿cierto? O psicológico, podríamos plantear, ¿cierto? Que le dice que todavía no está preparado, ni preparada, por ejemplo, para enfrentar la maternidad o la paternidad. En términos, ¿cierto? Orgánicos, la evidencia te muestra que sí, o sea, que una chica, ¿cierto? Que se embaraza tempranamente, evidentemente va a ser un embarazo de riesgo porque todavía no está maduro entero el proceso, ¿no? Pero puede orgánicamente llegar a ser madre, es decir, dar a luz un hijo. Y lo mismo con un muchacho, ¿no? Que puede, ¿cierto?, engendrar un hijo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Podríamos decir esa figura, ¿no? Que por un lado, ya tú tienes un cuerpo maduro para, ¿cierto?, procrear, pero, ¿cierto?, en el desarrollo que identificamos como más psicológico, no, se establece esta experiencia paradojal de estar en el mundo y que probablemente, ¿cierto?, los muchachos y las muchachas lo van a reflejar en esta expresión, ¿no? Ah, claro, para algunas cosas soy grande, pero para otras cosas soy chico, ¿ya? Y esta etapa la hemos venido, ¿cierto?, observando ahora y que al mismo tiempo, ¿cierto?, ha venido dándose en una línea de correlación, ¿sí?, con los modos de producción. Es decir, en la medida en que empezamos a complejizar nuestra manera de producir, cuando digo producir me refiero a la industria, ¿no?, al trabajo, ¿te das cuenta? Entonces comenzó también a plantearse, ¿cierto?, una moratoria mayor de las personas que llegando a esa edad, ¿cierto?, permanecer en sus casas. ¿Haciendo qué? Estudiando. ¿Para qué? Para mañana, ¿cierto?, aparecer en el mercado laboral como sujetos que puedan ser de alguna forma útiles para, ¿cierto?, el trabajo. Estoy planteándote la figura de inicialmente, ¿cierto?, saber leer y escribir, para poder, ¿cierto?, no sé, leer un manual, recibir instrucciones, leer un reloj de presión en una máquina, ¿te das cuenta? Pero, por ejemplo, países en Latinoamérica como Chile, ¿no? Perú, Argentina, declararon la educación secundaria como obligatoria, es decir, la educación que es propia del segmento adolescente, recién a finales de la década del 90 y el 2000, pero no era obligatorio. Entonces, si tú dices, no es obligatoria la enseñanza secundaria, ¿qué están haciendo esos chicos y chicas, no? Bueno, trabajando.
y muchos no siguiendo, construyendo familia, criando hijos, y todo lo demás, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, la adolescencia, te das cuenta, pareciera ser que como etapa se encuentra en esa experiencia compleja de ser adulto para algunas cosas, pero niño para otras, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? En paralelo viaja nuestras disciplinas, ¿no? Que son en general de la salud, salvo podríamos decir evidentemente la medicina, pero las demás todas nuevas. O sea, la psiquiatría, ¿cierto? Como tal, es una disciplina nueva en el área de la salud, en relación evidentemente a la medicina, ¿cierto? La psicología, qué decir, trabajo social, ¿cierto? Terapia ocupacional, incluso ¿cierto? Algunas otras, si uno quisiera ponerse más rígido, ¿no? O más riguroso, o más purista en la historia, enfermería, por ejemplo. Ya, veíamos prácticas antes, pero como profesiones son nuevas. Y como profesiones han nacido, ¿cierto? Podríamos decir, en un contexto epistemológico, en donde hemos entendido la manera de hacer ciencia de una forma, podríamos decir, determinada. Es decir, ¿cierto? La manera de hacer ciencia, cuando nosotros pensamos en un científico en general, probablemente, ¿cierto? En nuestra cabeza lo que aparece es un sujeto con alguna, ¿cierto? Tecnología, microscopio, cosas por el estilo, en un laboratorio. ¿Te das cuenta? Eso es como, pum, espontáneamente lo que nos aparece, ¿no? Si tú me preguntas, ¿cierto? ¿A qué te dedicas, Rodrigo? Yo soy científico. Entonces tú vas a pensar, ya, este tipo trabaja, ¿no? Con microscopios, cosas por el estilo. Y eso hay que observarlo porque el ofrecimiento que tenemos para la salud mental y para, en general, ¿cierto? Lo que llamamos bienestar, proviene desde ahí. Y fíjate, el desde ahí, cuando digo desde ahí, parte entonces con una bifurcación. Es decir, concebimos al ser humano en esta dualidad, cuerpo y mente. ¿Ya? Cuando digo dualidad, me refiero a que pensamos el cuerpo como algo, ¿cierto? Orgánico, físico, tocamos nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? Es muy interesante. Nosotros, el efecto de tocar muestra nuestra integración, ¿no? Porque yo siento la mano que toco y siento mi mano tocada por mi propia mano, ¿ya? Está en el mundo de la física, está en el mundo de las leyes, en el mundo de la materia, pero también en el espacio público. Tú puedes ver mis conductas, ¿ya? Hola, Rodrigo, el otro día iba por la calle y te vi pasar. ¿Ya? Sin embargo, ¿cierto? Como están estos otros elementos propios del ser humano, como por ejemplo el desear, ¿cierto? El pensar, nuestras conversaciones no con nosotros mismos. Entonces hay un principio que nosotros consideramos mente, pero que no está en el espacio de lo físico, fíjate, sino que más bien es íntima y privada. No está atada a las leyes de la física. Por ejemplo, nosotros construimos ciertos mundos, ¿no? En todo lo que es, piensen ustedes, la ciencia ficción, Marvel y todas esas cosas, ¿no? Nuestra mente viviendo, o nosotros podemos hacernos preguntas, eh, ¿cómo te ves en 20 años más? Pero eso tú no se lo puedes plantear al cuerpo, ¿no? Sino que tendríamos que imaginar nuestro cuerpo, salvo las aplicaciones famosas, estas nuevas, ¿no? Donde uno se ve en una foto a los 80, ya. Pero son construcciones, ¿no? Entonces, pero la mente puede viajar, hacer estas cosas. Y es loco, porque además hemos pensado que así como el cuerpo está atado al mundo de la física y puede morir, no religiosamente, porque ellos hablan del espíritu. Hay ciertas disciplinas que plantearon que la mente podía existir sin el cuerpo, ¿ya? Fíjate, puede existir sin el cuerpo cuando hemos pensado que podemos separar, ¿cierto? Un cerebro, amputar una cabeza, sostenerla con vida, ¿cierto? De manera artificial, y hasta ahí, por ejemplo, pensar de que esa mente está indemne. Hay experimentos terribles, ¿no? Con trasplante de cabeza en animales. Entonces uno podría preguntarse, ¿dónde quedó esa mente, no? ¿Quedó en la cabeza del otro cuerpo? ¿Qué pasa ahí? Entonces, fíjate, tenemos esta noción, ¿cierto?, de que la mente es algo que no tiene que ver con el cuerpo, que no está atada a las leyes de la física, ¿cierto?, que es inmaterial y que puede existir sin el cuerpo. Esto llevó por mucho tiempo a conceptualizar, lo voy a decir así, conceptualizar de manera errada, ¿te das cuenta? De manera errada, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, la experiencia de la transexualidad. Y todavía uno encuentra, ¿no? Colegas que te dicen, no, es que son mentes en cuerpos equivocados, así como mentes, es que de mujer, mentalmente es mujer y está atrapada en un cuerpo de hombre. Esa era la manera
errada que teníamos, ¿cierto? Y todavía persisten muchos, lamentablemente, profesionales, y lo que están exhibiendo detrás, entonces esta capacidad de escindir la mente del cuerpo. Y por lo tanto, ¿cierto? De que exista cuerpo sin mente. ¿Ya? Entonces, en este contexto, ¿no? Hemos planteado que vivimos historias paralelas, una pública y una privada. Ustedes saben en este momento, ¿cierto? Y quienes están con la cámara encendida, los podemos ver, ¿no? Y algunos tienen cara de que están poniendo atención, ¿cierto? Y yo puedo estar así y al mismo tiempo, ¿cierto? Haciendo un juego, acá, ya hay cosas que yo no puedo ver y por lo tanto eres público en tanto veo tu cuerpo. Pero hay algo que nunca voy a poder ver, que es tu mente, ¿ya? Y por lo tanto, hemos pensado, ¿cierto?, que un ser humano puede tener historias y vidas paralelas, una que se da en el espacio público y otra que se da en el espacio privado mental. Y fíjate, la segunda nos preocupa más. Esto expande cada día quienes trabajamos con el segmento adolescente, ¿cierto? Especialmente los que tenemos que ver con los elementos más psicológicos, quiero decir, ¿cierto? Probablemente profesores, profesoras, ¿cierto? Gente que está en el área de la salud mental, terapeutas ocupacionales, que viene el papá o mamá o cuidador y te dice, yo quiero saber si mi hijo o mi hija ya se inició en la vida sexual. Porque como usted lo está tratando, entonces me dice, no, pero es que lo que estamos conversando es privado, pero es que yo lo traje pensando en que usted me iba a decir, bueno, pero no. Ah, ¿por qué? Porque hay una vida privada, ¿no? Que parece ser podemos suprimir y podemos de alguna forma aparentar cosas, pero de fondo vivir otras. ¿Te das cuenta? Y eso, esa experiencia, ¿no? En donde tenemos un espacio del existir que es privado, ya, es decir, callarme lo que estoy experimentando en realidad en el cuerpo. Eso es como cuando uno se encuentra con alguien y uno le dice, hola, ¿cómo estás? Y el otro te dice, sí, bien. Ah, entonces no, se queda ahí, ¿no? Así como, wow, el cuerpo dice algo y la boca dice otra cosa. Nos ha llevado, ¿cierto?, a que experimentemos, ¿cierto?, que el cuerpo, es decir, y todo lo que tiene que ver con él, es decir, nuestro sistema perceptual, ¿cierto?, la vista, el oído, ¿cierto?, el tacto, pudiera experimentar confusión. ¿Ya? No sé, cuando nos toca probar un sabor nuevo, por ejemplo. ¿Es ácido? No, ¿es dulce? Ya, ¿me estará diciendo la verdad? Porque cuando me mira, si estamos conversando, yo veo que está como distraído. ¿Ya? Entonces, el cuerpo pareciera ser que pudiera tener experiencias que son confusas. Pero fíjate, en esta manera de comprender al ser humano, pensamos que los procesos mentales son de observación directa por nosotros. Es decir, cuando yo miento, ¿cierto? Sé que miento a los demás, pero a mí mismo no. ¿Ya? Cuando me dicen, oye Rodrigo, pero ¿qué estabas haciendo tú ayer, ¿cierto? En la tarde. ¿Ah? Y yo les digo, chuta, a ver, ¿cómo les explico que ayer en la tarde estaba, ¿cierto? Con unos amigos bebiendo en un bar, porque yo soy profesor académico. No, ayer en la tarde estaba estudiando, ¿ya? Bueno, yo lo digo, ¿cierto? Ustedes no tienen cómo saberlo, a no ser que me hayan observado, ¿cierto? En ese bar, pero, ¿cierto? No, yo no tengo esa confusión, ¿ya? No es que yo diga, ¿cierto? Ah, ok, se me olvidó esto de mi amigo, ¿ya? Y eso. Entonces, en esa línea, ¿cierto? Hemos pensado así, pero, ¿cierto? Al mismo tiempo, bajo esta misma figura, ¿cierto? Esta idea cartesiana de entender el ser humano, dividido en cuerpo y alma, asume de que las experiencias mentales nos son directas a nosotros mismos. Es decir, ¿cierto? Cuando yo converso conmigo, que es en lo que llamamos pensamiento, no me estoy mintiendo. O sea, me hablo en el idioma que yo aprendí. ¿Te das cuenta? No me puedo hablar en un idioma que no conozco para yo no, ¿cierto?, hacerme tonto a mí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces aparecen como experiencias bifurcadas, es decir, ¿cierto? Podemos dudar, podemos tener experiencias orgánicas, corporales, confusas, pero nuestras experiencias mentales, ¿cierto?, son directas. Es decir, ¿cierto? De pronto puedo tener una situación, ¿cierto?, compleja, por ejemplo, me llama, no sé, un jefe y me dice algo, ¿no? Un mensaje ambiguo, así como hemos estado observando, ¿cierto?, que te vemos con un gran esfuerzo trabajando y de verdad, Rodrigo, creemos que es importante esto que estás haciendo,
pero también estamos pensando en renovar algunas personas en la empresa, entonces uno queda así como, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿No? Y claro, a la mente eso es confuso, pero esa confusión también la reconocemos. ¿Te das cuenta? Es decir, tengo que elaborar esto que me estoy sintiendo ahora, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo complejo de esta manera de comprender el ser humano es que te presenta experiencias que están bifurcadas. Unas pasan en lo externo y en el cuerpo, y lo otro pasa en lo interno, en la mente. Y fíjense lo que estoy planteando, lo externo y lo interno, es decir, bajo esta manera de comprender el ser humano como un ser bifurcado, ¿no? Que tiene cuerpo y tiene mente, y ese cuerpo está en el mundo físico y público, y esa mente está en el mundo, ¿cierto?, mental y es privada. Para referirnos a esto, usamos palabras como externo, cuerpo, interno, mente. ¿Ya? Pero resulta que esta manera de concebir entonces interno y externo, a la misma manera de entender al ser humano como bifurcado, es ilógica, es incoherente. Y tiene, podríamos decir, un correlato en el trabajo con personas. ¿Por qué es incoherente? Porque si la mente no está atada al mundo de las leyes, de lo físico, no puede estar adentro de algo. Pues entonces sería física. No puede ser contenida en algo físico. Es incoherente la manera en que comprendemos bajo esta idea al ser humano. Pero esta es la idea de base de casi todas las disciplinas que trabajan con el ser humano. Y fíjate, si la mente no es algo físico, no solo no puede estar contenida por algo, sino que además no puede tener cosas dentro, no puede tener contenido. ¡Pam, pam! Ya, y esto tiene un correlato. Fíjate, de pronto en la clínica adulta y también en la clínica adolescente, hablamos de estas cosas, tu mundo interior. Y las personas, ¿cierto?, que muchas veces pudiera ser que por primera vez se están encontrando con esto, cuando tú quieres, siguiendo esta metáfora, ¿no?, meterte en su interior, lo que vas a encontrar es vacío. Evidentemente porque no hay un interior, sino que hay silencio. ¿Te das cuenta? Eso que nosotros pensamos interior, separado, escindido del resto, no existe. Lo que existe es silencio. Pero fíjate, ese silencio es parcial, porque cuando hay silencio, hay conversación conmigo mismo o conmigo misma. ¿Me explico, no? A ver, yo le podría decir a la Rocío, Rocío, cuéntame si esto es adolescente, ¿ya? Y viene a control de salud, ¿sí? Le estoy diciendo porque es la colega que veo, ¿no? Ya, entonces, Rocío, cuéntame, ¿cierto? Ya, ¿cómo está? No sé, ¿te has sentido bien, ¿cierto? Físicamente y todo. Ya, pregunta de cierto especialista, ¿no? O profesional de la salud. Rocío, a tus 14 años, ¿ya te iniciaste sexualmente? Y vamos a suponer que la Rocío sí. Pero ella me dice no. Entonces uno dice, claro, ¿lo dejó en el interior? No, simplemente no lo dijo. Porque ella, en su diálogo interno, de haber dicho, si yo le digo a esta enfermera que me está interrogando que sí, y si le dice a mi mamá, ese es un diálogo con ella misma. ¿Te das cuenta? Pero quiero que observen lo siguiente. Ella calla esto porque tiene referentes sociales y culturales que le están diciendo que eso no está bien, o que al menos no ha tenido un discurso claro al respecto. ¿Por qué? Porque probablemente la Rocío pensó, ¿cierto? Wow, si yo digo que me inicié sexualmente y tengo 14 años y me inicié el año pasado, wow, el sexo es malo. ¿Te das cuenta? El sexo es malo, ¿cierto? Me van a preguntar si yo me estoy cuidando, ¿no? Al respecto de no embarazarme. Y la verdad es que con mi novio o con mi novia hemos tenido sexo, ¿cierto? Sin protección, ¿no? Pero ella, claro, descarta la variable, por ejemplo, enfermedad de transmisión sexual. Pero es el diálogo que está teniendo adentro. Y ese diálogo que tiene adentro no es ajeno a los referentes que están, te das cuenta, social y culturalmente presentes. Entonces, esta idea del interior, ¿cierto? Como separado de lo exterior, es falsa. No podemos pensar sin referentes sociales.
Y luego, ¿cierto? Está toda la experiencia con su mamá, ¿no? Que probablemente la mamá en algún momento, o papá, o cuidador, quien sea, ¿cierto? Puede haber sido severo, ¿no? Al respecto de su rendimiento escolar, puede haber sido alguien que hablara, ¿cierto? En el espacio familiar al respecto de las niñas que se inician sexualmente, ¿cierto? Y las trataron de prostitutas. ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos referentes que nosotros pensamos son internos y están aislados, no son internos y no están aislados. Están en nuestro diálogo permanente con nosotros mismos. Pero claro, a mí, enfermera, ella me dijo no. ¿Lo ven? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? El principio que sostiene esto es incoherente. Y por eso que en muchos contextos no funciona. No funciona. Y sí, claro, en ese mismo espacio donde nacieron todas estas disciplinas científicas, ¿cierto? Que trabajan con personas, apareció Freud en la historia, ¿no? En donde va a plantear un principio que filosóficamente es muy interesante, pero que en salud es nocivo, que es la idea de un inconsciente. Es decir, que hay un espacio mental que te es negado a ti mismo o a ti misma, que en psicología solo ha servido como un argumento para someter. ¿Ya? ¿Por qué? Porque piensa, cómo hemos ordenado las cosas, extrañamente, ¿no? Cuando tú vas, ¿cierto? Entonces a un especialista de salud mental o a alguien a hablar sobre tu bienestar, ¿cierto? Entonces ya desde este principio inconsciente vamos a sostener, ¿cierto? Que hay un motivo de consulta latente, ¿cierto? Y otro manifiesto, y no coinciden. Es decir, el manifiesto, ¿cierto? Es lo que tú piensas que te trae a hablar con un profesional, pero el latente solo lo puede ver el profesional. ¿Ya? Y es un principio oculto a ti misma, a ti mismo. El principio de lo inconsciente, ¿cierto? En el fondo se volvió a un principio para someter. Es decir, yo quiero algunas cosas, pero deseo otras. Y muchas veces lo que deseo no es lo que quiero. Y lo que quiero no es lo que deseo. Y son cosas diferentes, ¿no? Yo quisiera ser, ¿cierto? Un buen padre, ¿ya? Pero con todo mi corazón, en algún punto, yo deseo de verdad, ¿cierto? Salir con mis amigos y darme una tranca, ¿cierto? Una farra de fin de semana, ¿cierto? En un prostíbulo. Después, ya, no, entonces no coincide, ¿ya? Y a veces lo que quiero no lo deseo. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces está esa figura. Por lo tanto, ¿cierto? Decíamos, ha servido para someter, porque en el fondo se plantea que tu subjetividad está errada, ¿cierto? Y es una tesis indemostrada que no podemos continuar sosteniendo, nos guste o no, ¿ya? Yo sé que ese principio, lo complejo, ¿no? Es que te otorga poder. Y uno de los problemas que tenemos en la profesión y en los oficios que trabajamos con personas es la ¿cierto? Incapacidad para renunciar al poder que nos otorga el ejercicio de nuestra profesión. eh, Somos influyentes, ¿no? Si soy médico o soy médica, ¿cierto? Soy influyente si soy terapeuta. ¿Te das cuenta? Entonces, renunciar a eso es complejo. Y evidentemente, de esta manera de comprender el ser humano, al mismo tiempo se comienza a presumir que hay dos existencias, ¿no? Uno que está en el mundo de la materia y puede observar, y otro mental, y que por lo tanto, ¿cierto? Solo se influyen a aquella parte de nosotros que vive en el mundo físico. Por eso que, ¿cierto? Nosotros miramos y decimos, los adolescentes, claro, uno los distingue porque visten a la moda, ¿te das cuenta? Y de pronto, ¿cierto? Se empiezan todas a cortar el pelo aquí, ¿cierto? Las chicas a usar otros tipos de peinado, ¿cierto? Y vemos de pronto, por ejemplo, chicos que aparecen vestidos a la antigua, y chicos o chicas que tú no distingues en su ropa si son hombres o mujeres, ¿cierto? Y cada uno empieza a escribir a tribus urbanas que tú puedes observar desde afuera y decimos, claro, se influyen, ¿no? Desde los cuerpos. Y por eso hemos llegado a plantear, por ejemplo, conceptos extraños como habitar la corporalidad, para decir, ¿cierto?, cómo es tu experiencia de hombre y cómo es tu experiencia de mujer. Observamos estos elementos, ¿cierto?, cuando también hacemos una evaluación de salud, ¿no? El chico está gordito, ¿cierto? Y tiene un problema de salud, ¿no? Obesidad mórbida. Qué triste, ¿no? Porque en el fondo está arriesgando una resistencia a la insulina. Te das cuenta que pudiera ser que el día de mañana lo pongan en el espacio del diabético. Pero vale, nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo será la experiencia mental, ¿cierto?, de este chico? No.
¿Por qué? Porque como la mente es otra cosa y está separada, entonces eso lo ven quienes, los especialistas que trabajan con psiquiatras, ciertos psicólogos, psicólogas, en fin. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese punto, ¿cierto? Hemos llegado a pensar que la mente no tiene un espacio de influencia unas con otras y pueden existir de manera separada. Entonces, en ese espacio, ¿no? Hemos llegado a plantear estas ideas y que habría que, ¿cierto?, plantearlas hoy día como desafíos si queremos de verdad acercarnos a la disciplina, ¿cierto?, que tenga vocación del trabajo con personas. Y lo primero es que debemos pensar en esto que se nos enseñó en la universidad. Cuando digo pensar, ¿cierto?, reflexionar desde nuestra experiencia en el trabajo con personas y darnos cuenta de que, ¿cierto?, la mente y el cuerpo como algo separado no existe. No tenemos cuerpo, somos cuerpo. Y eso que hemos llamado experiencia mental se va a alterar, por ejemplo, si yo pierdo uno de mis miembros, ¿no? Es decir, la amputación de un brazo, ¿no? La amputación de una pierna, ¿te das cuenta? Va a alterarme mentalmente porque la mente no existe separada del cuerpo. Sin cuerpo no hay mente. Se acaba. Y por lo tanto, ¿cierto? A la hora de plantear y pensar nuestro trabajo en salud mental, tenemos que superar esa bifurcación porque no está demostrada ni científicamente, ¿cierto?, de que existamos en esa dualidad. Por lo tanto, ¿cierto?, la mente más bien hemos de pensarla como cuerpo, somos cuerpo, lo que entendemos como mente, ¿cierto?, nuestra capacidad para aprender códigos que versan sobre las cosas que observamos. ¿Ya? Es decir, el lenguaje. La mente es el lenguaje. Es nuestra capacidad, ¿cierto?, que tiene una ligación íntima e inseparable del cuerpo. O sea, cuando hablo del lenguaje, estoy hablando de toda esa conexión interna neurológica, ¿cierto?, que nos permite decir cosas, ¿ya? Cuando digo cosas, digo, por ejemplo, esta taza, pero la taza no es la palabra. Inventamos una palabra para decir que esto es una taza. ¿Te das cuenta? Pero la taza no es la palabra. Entonces, nuestra mente es nuestra capacidad para construir códigos que sean transmitibles y entendibles entre nosotros. Y eso permanece íntimamente ligado a nuestro cuerpo, es fruto del cuerpo. Y por lo tanto, fíjate, hay que pensar entonces en las palabras que decimos social, públicamente, y nos decimos a nosotros y a nosotras mismas. La mente es una construcción social que experimentamos de manera subjetiva, pero nuestros diálogos internos están íntimamente ligados con lo que ocurre en lo social. Desde que llegamos al mundo, alguien nos dijo que esa persona que te acaricia, te acuna, es tu mamá. Alguien puso la palabra mamá. Y hasta que no hayas tenido una sospecha fundada al respecto de si mi mamá biológica, te das cuenta, vas a crecer con esa experiencia. Y la experiencia de mamá es de la mamá que tuviste, que puede ser buena y qué lindo, ¿no? Pero también puede ser nefasta. Y por lo tanto el concepto mamá ahora, ¿cierto?, tiene otras formas de ser experimentadas en el día a día al respecto de la única experiencia de mamá que tuviste, que fue la que te tocó. Y alguien te dijo, eso es rojo y esto es azul. Y alguien te dijo, esto es salado. Y alguien te dijo, esto es dulce. Y alguien te dijo, te dio vergüenza cuando te ruborizaste, ¿no? Y uno dijo, eso se llama vergüenza. Oh, estás enojada. Entonces alguien con palabras también se fue refiriendo, fíjate, no solo al mundo de los objetos, también a tu mundo interno. Y qué triste aquel que ni siquiera recibe palabras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a observar esto, nos podemos dar cuenta de otra cosa. Si la mente es el lenguaje y está asociada al cuerpo, ¿qué decimos? ¿Qué enseñamos en la escuela, por ejemplo? ¿Qué permitimos que ocurra, por ejemplo, en los medios de comunicación? Hoy día, bajo la idea de, ¿cierto?, la libre información, eh, ¿cierto?, o la ley de no censura, se dicen barbaridades por los medios de comunicación.
por los medios de comunicación hay control social. ¿Por qué? Porque se establecen y se construyen discursos, referentes discursivos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Lo que tenemos que observar, esta me la voy a soltar porque si no nos va a quedar espacio de preguntas y no agrega mucho tampoco. Entonces, desde este sentido, ¿cierto? Lo que tenemos que ver es, el desafío hoy es integrar, es decir, en salud pública, te das cuenta, es importante integrar los elementos que nos permiten, ¿cierto?, evaluar la salud orgánica de alguien en conexión directa con su experiencia mental. Y viceversa, ¿no? Es decir, los que trabajamos con esto que llamamos mente, tenemos que integrarlo, ¿cierto?, al respecto de cómo es, ¿cierto?, la situación transversal en la salud orgánica, porque no existe un interior, ni tampoco un exterior, porque todo es público y yo puedo simplemente suprimirlo. Entonces, en las evaluaciones que hacemos, por ejemplo, del segmento adolescente, es importante eso. Así como preguntamos, ¿cierto?, por salud física, sexual, ¿cierto? Hacemos evaluaciones de pronto para ver si el sujeto está en el estándar o no que uno esperaría, ¿cierto?, a nivel estadístico de los sujetos de esa edad. También tendríamos que preocuparnos, ¿cierto?, por qué está, ¿cierto?, ocurriendo con él en la interacción con otros. Es decir, al médico le debiera importar si el niño o niña, chica o chico, ¿cierto?, sufre bullying, pues. Le debiera importar, por ejemplo, si al cierto psicólogo, especialista de salud mental, así como hace una evaluación del desarrollo cognitivo, también saber cómo está el desarrollo físico y está, por ejemplo, sus niveles de alimentación. Así como el terapeuta ocupacional se ocupa de cómo vamos realizando ciertas conductas, ¿no? También debiera estar preocupado cómo está la alimentación de ese chico, ¿no? Así como está preocupada, ¿cierto?, la profesora de castellano o de español, también debiera haber una preocupación, por ejemplo, por educación física, porque solo hemos escindido y solo entendemos nuestros sistemas de trabajo con adolescentes, así, bifurcados, bajo esta idea errada del ser humano. ¿Ya? Eh, entonces, desde eso, creo que si tuviéramos que decir cuál es un desafío, y no quiero ir cierto desafío en específico, ¿no? Porque eso, bueno, el programa de diplomado que les van a presentar y para el cual se va a hacer un sorteo trae temáticas específicas, pero hay que tomarse en serio la educación y la salud pública. Pero cuando digo que tomársela en serio, para nosotros y nosotras, significa hacer parte de los gremios que trabajan ahí. Es decir, por ejemplo, de pronto me toca con colegas que trabajan en el área de salud pública, ¿cierto? Mejor niñez y cosas por el estilo. No, esto es un asco, no funciona. Ya vale, pero ¿te has integrado en el gremio? Porque la única manera de cambiar los sistemas es generando fuerza gremial, ¿ya? Y si hay una característica que, especialmente aquí hablo por los psicólogos y psicólogas, portamos, es nuestra insensibilidad para el trabajo con otros. Es decir, nos preocupamos de nuestros pacientes, ¿te das cuenta? Pero si hay que integrar a un sindicato, si hay que hacer parte de la junta de vecinos, ¿te das cuenta? Del centro de estudiantes. Yo era profesor en la universidad hasta hace un año atrás, así, hice clase en 5 universidades y llegaba, golpeaba la puerta. Generalmente una chica, estaba una chica, profe, soy la presidenta del centro alumno. Ah, qué bueno. Hoy día tenemos reunión, así que está autorizado que usted suspenda la clase para que los compañeros y compañeras vayan a compañeros, compañeras, vamos a la reunión. Se iban para la casa, se iban para la casa. ¿Te das cuenta? Y después hoy día decimos, ay, pero es que los sistemas, que el sistema, ya hay que ser parte del gremio para cambiar el sistema. Y eso significa estar organizado. Eh, Significa que pensemos nuestro trabajo ya no desde la intervención, pensar en intervenir. Fíjate, ¿qué vas a intervenir? Más bien hay que pensar desde la relación, porque el trabajo con adolescentes, aunque sea en el punto más estrictamente mental debido a la profesión, ¿no? Porque estás hablando con un psicólogo, pero también en salud integral con la enfermera, ¿cierto? Con el terapeuta ocupacional, requiere una mirada a la familia, requiere una mirada al entorno. Es decir, necesitamos que las intervenciones así sean relaciones y que en esa manera de entender la relación se comprenda, es decir, entre un vínculo entre el profesional y quien consulta, ya esa relación
pero también en cómo, ¿cierto?, relacionamos a ese consultante con su contexto, y para eso necesitamos de los trabajadores y trabajadoras sociales. Para eso necesitamos de los especialistas en el área comunitaria, porque yo no puedo pensar que de verdad va a funcionar un trabajo en salud y bienestar focalizado en un individuo que está desconectado de la demás. Es seguir pensando en un modelo que ya fracasó. Y cuando digo esto grave, ¿no? Porque en Chile, ¿cierto? Ahora cierto, no es una crítica al presidente ni nada de eso, pero con el cambio de gobierno post pandemia, dijeron, claro, la gran pandemia ahora es un problema de salud mental y por lo tanto más psiquiatría, que generalmente, ¿cierto?, como disciplina tiende a postular este error de conceptualizar al ser humano. Eso va a obligar a algo que yo sé que es delicado de decir, porque hay muchos colegas más jóvenes que, creyendo que no son políticos, al decir que no son políticos, se separan del acontecer social, político y económico. Cuando tú dices, no, yo no tengo ninguna ideología, estás diciendo la ideología de los que creen que no tienen ideología. Cuando dices, yo no tengo ningún interés por la política, estás siendo un político, ¿cierto?, que cree que lo político es malo. Entonces debemos tener profesionales para nosotros que trabajamos con personas con postura política. Esto no estoy diciendo que hay que ser comunista, de izquierda, no. Que hay que tener una postura política con mayúsculas. Es decir, ¿qué estamos haciendo en el espacio público, que es sobre lo que versa la política? Porque el espacio público es también mi subjetividad. No están separadas. Estamos viendo un programa de diplomado. Ya quiero mostrarle ahí el programita, ¿cierto? Para que vean ustedes esto. Y al mismo tiempo, no sé si hay algunas preguntas. Yo lamentablemente tengo que irme a las 21 porque tengo que hacer clases para México. Y como tenemos un desfase horario con Chile, entonces mi clase comienza a las 9, pero para ellos es las 19, ¿cierto? Entonces todavía me queda un poquito ahí de trabajo. No sé si hay preguntas o algo que quieran comentar. Después va a quedar evidentemente, ¿cierto?, Carla con, con lo que sigue, ¿no?, de esto. Quisiera también, yo creo que hay algunos textos que, a ver, hay uno que se llama, lo estoy poniendo en el chat. Lógica de... se me fue. Ya. Dos textos que les dejo como recomendados, pero que no son de psicología, ¿cierto?, sino más bien del área de la filosofía. Uno que se lee despacito, ¿no? Así como... no es para leerlo con sueño, de Heidegger, que se llama De camino al habla. ¿No? Lo dejé ahí anotado en el chat. Y el otro se llama La mente fenomenológica. ¿Ya? Los dos lo encuentran en PDF o en su librería pirata favorita. ¿Ya? No sé si hay preguntas, consultas que quieran hacer. Sí, Sí, aquí ahí vemos levantaron. que hay tres manitas levantadas. Los voy a ir dejando hablar cada uno a medida que vayan, o sea, por orden de llegada. Acá vemos que iniciamos con Rocío, que tiene una preguntita para usted. Vamos, Rocío. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo el año pasado me di vuelta a hacer clase en un liceo de Centenario en Rancagua y me tocó un adolescente entre los cursos cuarto medio, que cuando yo di la clase no me tomó en cuenta y después yo hablé en la sala de profesores y los profesores me dijeron, no te preocupes, esa niña es cacho, alumna cacho no. Ni siquiera ni la miré ni la contemplé como alumna. Necesitamos hablar con ella. No, olvídate de ella. Sí. ¿Qué pasaría con esa niña? Porque cuando yo le fui a hablarle, poco menos se me detrajo, se asustó y pensaba que yo le iba a hacerle algo. Quedé muy preocupada. Esa es mi pregunta. Bien, lo que ocurre, fíjate, es complejo porque probablemente en esto, a ver, criticar la educación es sencillo, te das cuenta, es como hacer leña del árbol caído,
¿ya? Pero trabajar en educación es otra cosa. ¿Ah? Por esa razón, ¿cierto? Yo de pronto me alejo un poco de colegas que son muy críticos con el aparato educativo, porque, claro, criticarlo es fácil, ¿te das cuenta? Pero estar ahí como profesor, profesora, ¿cierto? No es tan sencillo. Y evidentemente, ¿por qué además es complejo? Porque la pedagogía ha bebido de la psicología, ¿no? Es decir, de psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, y fíjate al arbolito que se arrimaron. ¿Ah? Es decir, nosotros todavía no tenemos claro una serie de cosas, ¿te das cuenta? Y a partir de eso, ¿cierto? Tú estás en un sistema que es complejo porque funciona como una industria o una fábrica en cadena de montaje, ¿te das cuenta? Es decir, como si yo fabricara autos, ¿no? Entonces, tengo que poner puertas, tengo que poner puertas, tengo que poner puertas, tengo que poner... ¿ah? Y si aparece de pronto algo donde la puerta no encaja, es una anomalía y se desecha. Y la educación funciona así porque fue pensada así, ¿te das cuenta? Nuestra educación latinoamericana es prusiana. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Siento que el chico o la chica que no aprende es observada como una anomalía que atenta contra el sistema. Y en psicología eso igual lo conocemos, fíjate, cuando los terapeutas, cuando trabajamos con pacientes, y de pronto el paciente está así como, va embalado, ¿no? Va así rápido en el proceso de cambio, y de pronto ese proceso de cambio se detiene, nosotros inventamos una palabra para eso, y dijimos, el paciente es resistente. Eso supone que tú tienes a alguien que ha venido a hablar contigo, ¿cierto? Que esperó hora para que tú la atendieras o está pagando, y que de pronto no quiso cambiar, porque se le ocurrió. Y dijimos, paciente resistente. En la educación, como uno espera, ¿cierto? Que la gente funcione así, por eso que se enseñan contenido a cierta edad y cosas por el estilo. Y tú esperas, ¿cierto? Ver cómo le va a la gente en términos individuales, porque cuando hacemos las evaluaciones, a alguien le va mal, es su fracaso, no es el fracaso del curso completo, ¿te das cuenta? Entonces se observan estos elementos. ¿Qué va a pasar con esa chica? Que de tanto escuchar que es una chica cacho, se va a dar cuenta de que el sistema no tiene nada que ofrecerle, como le pasa a cientos de miles de adolescentes que se dan cuenta de que el sistema es una trampa, y por lo tanto no te va a tomar en serio, y por lo tanto va a estar ahí, ¿cierto? Obligada, y por lo tanto la vas a ver, y se va a comportar como una chica cacho. Cacho se refiere a conflicto, no a alguien que, una chica astilla, te das cuenta, una astilla. Y eso es, pero es un problema del sistema, no de la niña, porque habría que pensar que la niña no quiere aprender, y eso significa que tiene un cerebro que no quiere aprender, y eso no existe. Al cerebro le encanta aprender. ¿Ya? No sé si te responde la pregunta. Ya, respondo una preguntita más y ahí los dejo porque además, fíjense, tienen que hacer el segundo libro, Vania, se Sí. llama La mente fenomenológica. La mente fenomenológica. Muchísimas gracias, Rocío. Ujú. En este caso ahora la segunda pregunta sería de Luna. Luna, Así es. Hola, buenas noches, profesor. ¿Me escuchó? sí, con claridad. Ya, muchas gracias. Quería hacerle unas consultas Ujú, sobre el apartado que decía la importancia de tener una postura política, porque ujú, en lo personal encuentro súper importante eso, pero me pasa que cada vez que ujú, intento como difundirlo entre mis colegas o darle la ujú, importancia, me tachan como de comunista o de que estoy ujú, como, no sé, creando ideologías, por ejemplo, ujú, adoctrinando ujú, incluso. ujú, Entonces, igual el tema me molesta, entonces prefiero como dejarlo hasta ahí, ujú, pero en lo personal sé que es muy importante, entonces me gustaría saber cómo argumentar esta postura para que las otras personas y los ujú, colegas sobre todo puedan entenderlo también. ujú. Bueno, sí, yo fíjate, arrastro el mismo problema que tú, ¿no? Es decir, cuando yo he hecho esto, ¿cierto? Generalmente hay gente que me pone, a ver, yo no vine para escuchar ideología, así que me voy. Bueno, ya, hay un punto en el que no podemos hacer mucho, ¿te das cuenta? Porque de hecho yo no estoy en ningún partido ni cosas por el estilo, entonces no adhiero, ¿cierto? A una doctrina política. Pero mi manera de poder trabajarlo cuando puedes hacerlo, ¿no? Es como hablar de justamente elementos que son interesantes, en los cuales nuestro discurso, podríamos decir, se pisa la cola. Ya, por ejemplo, hace poquito salió el barómetro o el termómetro de salud mental, que es de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, y que probablemente en México, Perú tienen esos tipos de mediciones, en donde te muestra, por ejemplo, cosas como ya el 60% de los, no, el 20% de los chilenos presenta cierto síntomas de salud mental alterada. ¿Te das cuenta? 20%, 25% depresión, 25, 28% ansiedad. Ya, entonces tú miras eso.
Entonces uno se pregunta, ¿de dónde? Y eso es lo que yo le pregunto, ¿de dónde puede venir una respuesta a esto? Entonces empiezo a Claro. decirle, a ver, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de que en realidad hasta en las farmacias en Chile entregamos tarjetas de crédito. Cuando empiezas a mirar, por ejemplo, el problema, ¿cierto?, de los medios de prensa, que intencionalmente, te das cuenta, te ponen todos los Sí, días noticias de asalto, de delincuencia, de narco. Entonces, claro, tú dices, claro. a ver, parece que hay una conexión entre lo social y nuestra mente. Y ahí es donde te empieza a aparecer, ¿no? ¿Habrá una intención detrás? Claro, ¿Habrá es que una uno tiene intención? claro el tema, sí, pero el tema es Ujú, cuando uno intenta como llegar hacia los demás para explicarle lo mismo, pero allá ujú, son años y ujú, años de información. Por eso me parece ujú. importante que lo pusiera en la presentación. Sí, claro, porque fíjate ahí, lo que te rinde más es hacer preguntas. Que, Mm, ¿cómo sí, se sí, llama? sí. Que afirmaciones. Entonces preguntar, ¿y cómo te explicas tú esto? Ya, ese es el punto. Ay, amigos y amigas, colegas, me llegó la hora y tengo que irme a México, que lo que hoy día es un clic nomás. Así que yo Sí, le voy a muchas dejar con gracias, Carla. profesor. Ahí está el programa Tenemos, de diplomado, fíjense los módulos bonitos que tenemos, ¿cierto? Bueno, yo hago el primer módulo sobre fundamentos teóricos de las nuevas terapias, ¿no?, postmodernas. Fíjense el segundo, desarrollo psicosexual y salud adolescente, lo hace Rodrigo Jarpa. Luego, fíjense, la mujer adolescente. Qué bonito, porque hay temas, ¿no?, relativos a ella. Identidad sexual y adolescentes, ¿cierto?, que lo va a dictar Christian Spuller, alguien que ha trabajado mucho el tema. Autolesiones y conducta suicida, ¿cierto?, por Jorge Leiva. Fíjense, infracción de ley y adolescencia, lo dicta, ¿cierto?, colega forense Claudia Riquelme. Luego sigue terapia de reparación para adolescentes sobrevivientes de abuso sexual por la grandísima Erika Rodríguez. Luego seguimos con consumo problemático de sustancias y adolescencia por Carlos Salazar, experto en el tema. Adolescencia y neurodiversidad y TEA, ¿cierto?, por Montserrat Palou, también experta en el tema. Módulo 10, acompañamiento y apoyo a padres con hijos adolescentes, que es un tema importante, ¿no? Módulo 11, adolescencia y proyecto vital, acompañamiento vocacional como abordaje de bienestar psicológico, lo hace la Eugenia. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, adolescente y trastorno de la conducta alimentaria. Y último módulo, trauma en la adolescencia. 14, ¿no? Tenemos 14 módulos. Y supervisión de caso clínico, que es una clase conmigo, ¿cierto?, si alguien quiere hablar de casos al final del diplomado. Así que espero que alguien se gane, ¿cierto?, la beca. Está ahí, ADIPA siempre da facilidades de pago, el programa lo dirijo yo, así que espero que de verdad, ¿cierto?, les pueda servir. Tengo que lamentablemente salir. Agradezco mucho la presencia de ustedes, de verdad, y espero que haya estado a la altura del tiempo que invirtieron en esto. Un abrazo grande, ahí les van a explicar cómo hace los certificados y los demás, así que estén muy bien. Fue un gusto verte por ahí, Julio, que te reconocí. Ya hemos estado por ahí juntos, y si alguien más y no encendió la camarita, un abrazo, que estén muy bien, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao, que estén bien. queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y como también agradecer a Rodrigo Mardones por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.